Buenos días a todos. En esta ocasión vengo a exponer un programa que nos pusieron a hacer sobre salario de empleados. Mi nombre es Juan Carlos Valencia. Esto es para la asignatura de algorítmica y programación, el módulo 3. Ok, entonces nos solicitaron ciertos puntos específicos. Entonces, el primer punto es que el usuario debe ingresar la cantidad de empleados que desee. O sea, el usuario debe digitar la cantidad de empleados que desee ingresar para que el sistema los procese. Dice que el primer empleado gana el valor ingresado por el usuario. O sea, es el segundo parámetro que el usuario debe ingresar. Entonces, el usuario ingresa el primer parámetro, que es la cantidad de empleados, y después ingresa el valor del primer empleado, el valor que gana el primer empleado, el salario del primer empleado. Después el tercer punto dice que el segundo gana el 10% más que el primero, y el cuarto punto dice que el tercero el 10% más que el segundo. O sea, que cada siguiente gana el 10% más que el anterior, ¿sí? Hasta terminar la cantidad de empleados que haya ingresado el usuario. Después de esto, tenemos que calcular el salario de acuerdo a los puntos anteriores, obviamente, de acuerdo al 10% que estamos definiendo acá. Como siguiente punto, el punto 6, tenemos que descontar el valor de retención en la fuente correspondiente al 14%. O sea, del salario del empleado le descontamos el 14% del salario por concepto de retención en la fuente. Después le descontamos también el valor del seguro social, que según lo que estuve verificando, el empleado paga el 4%, y el valor de la pensión, que de igual manera el empleado paga el 4%. ¿Ya? Como siguiente punto, hay que calcular el valor neto a pagar tomando en cuenta los descuentos del salario del empleado. O sea, sumamos estos tres descuentos y le restamos, o mejor dicho, cogemos el valor del salario y le restamos estos tres descuentos. ¿Ya? Y por último imprimimos en pantalla los resultados. Bueno, el procedimiento que voy a realizar es el siguiente. Primero inicializo las variables, obtengo los datos que debe ingresar el usuario, o sea, el usuario digita los datos de la cantidad de usuarios y de empleados, y el salario. De acuerdo a esto voy a definir un arreglo de 2 dimensiones, ¿sí? Y con ese valor de la cantidad de empleados, pues defino la longitud de ese arreglo. Ya creo, y por consiguiente comienzo a crear un método que calcula el salario y lo almaceno en ese arreglo. Como es un arreglo multidimensional, entonces lo voy a almacenar en una de sus columnas, por decirlo de alguna manera. Y después creo un método que calcula los descuentos y almaceno los resultados en el arreglo, en varias columnas. Entonces voy a tener columnas para cada valor. Y por último cojo ese arreglo e imprimo los valores en pantalla. Aquí tengo una tabla de referencia, ¿sí? De cómo debe funcionar el programa. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el empleado 1, 2 y 3. En la primera columna, en el primer valor del arreglo, recordemos que en un arreglo multidimensional, ya en este caso va a ser un arreglo de 2 dimensiones, funcionaría tal cual como esta tabla de Excel. Tenemos filas y tenemos columnas, ¿cierto? En el arreglo tenemos de igual manera, tenemos la primera dimensión, que corresponde, digámoslo, hacia las filas, y la segunda dimensión, que determina la cantidad de columnas que va a tener el arreglo. Entonces, de acuerdo a eso voy a tener una columna para el salario, otra columna para la retención en la fuente, otra columna para el seguro social, otra para la pensión y una última para almacenar ahí el valor calculado del valor neto a pagar, ¿cierto? Que corresponde a o sea, sumo estos tres ya, y de ahí al salario le resto esto, la suma de estos tres, ¿cierto? Y si se dan cuenta, miren que el salario, el primero tiene el segundo tiene el 10% más que el primero, y el tercero el 10% más que el segundo. Entonces así debe actuar el software, ¿cierto? Bueno, entonces teniendo la parte teórica un poco clara, vamos a ver el programa. Como en este caso teníamos que
intenté hacerlo en grupo, pero las personas que contacté para el grupo mío nunca respondieron, entonces decidí hacerlo yo solo. ¿Listo? Entonces, bueno, inicialmente aquí importo 3 librerías. La librería Scanner, que me sirve para obtener los datos que el usuario digite para capturarlo. La librería Input Mismatch Exception, que me permite detectar que hay un error cuando el usuario ingrese algo y por ende me produce una excepción. Esto es para los casos en los que intenten ingresar un valor, digámoslo así, de tipo string en un tipo integer o un tipo numérico. Y por último tengo esta librería Decimal Format, que lo único que hace es presentarme los datos tipo doble o de otros tipos numéricos en un formato que yo quiera, pero tipo string. Eso es para imprimir en pantalla. Entonces, para imprimir digámoslo así, el doble con 2 caracteres, con un carácter, con un decimal, perdón, 2 decimales y así. Bueno, entonces comencemos. Tenemos la clase cálculo salarial. Después tenemos la clase, el método padre, que es el main, ¿sí? Del cual se van a derivar los demás métodos, ¿no? Los métodos, pongámoslo así, los submétodos, ¿cierto? Los métodos hijos. Entonces aquí tenemos el primer método, que es cálculo salario, el segundo método, que es cálculo descuentos, y por último el tercer método, que es imprimir valores. ¿Ya? Entonces tenemos una clase padre y 3 clases hijos. Un método padre y 3 métodos hijos. Bueno, entonces comencemos por el método padre. El método padre primero lo único que hace es inicializar las variables, ¿sí? Entonces tengo aquí una variable cantidad de empleados, que es donde voy a almacenar los empleados que digite el usuario, una salario inicial donde voy a ingresar los datos que el usuario ingrese sobre el salario del primer empleado, y tabla valores, que es nuestro arreglo. Por último tenemos el escáner, este capturador, que es solamente el método que captura, que me ayuda a capturar lo que el usuario ingresa. Bueno, pues acá tengo el primer do while, que lo que hace es verificar que el usuario ingrese correctamente los datos, y en caso de que no los ingrese bien, o sea que los datos sean menores o iguales a 0, tanto de la cantidad de empleados como de salarios, pues vuelve a repetir constantemente hasta que el usuario ingrese los datos correctamente. Después de esto tenemos después de esto, como ya obtengo acá la cantidad de empleados y el salario inicial, pues ya puedo con la cantidad de empleados inicializar el arreglo. Entonces aquí tengo el arreglo, ¿cierto? Lo inicializo y le digo que la cantidad de filas, por así decirlo, como lo veíamos en el Excel, va a ser la cantidad de empleados, pero la cantidad de columnas van a ser 5 columnas. Obviamente aquí le estoy colocando el 5, pero esto comienza desde 0, 0, 1, 2, 3 hasta el 4. Esto para almacenar los datos que ya indiqué en la presentación, ¿no? Sería el salario 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta el número de empleados? Porque voy a tomar el índice como el número de empleados. Recordemos que el índice comienza desde 0. Entonces tenemos 0, 1, 2. Entonces solamente al índice le voy a sumar 1 para obtener el empleado 1, el empleado 2 y así sucesivamente. Como en este caso es por el número del empleado, no hay problema. Si tuviésemos que colocar, por ejemplo, el nombre del empleado, entonces a cada empleado tendríamos ahí sí que asignarle una columna para que el empleado tenga su propio valor. Listo. Después de inicializar nuestro arreglo, está en blanco, está inicializado, ya le dijimos cuántas filas y cuántas columnas va a tener. Le vamos a enviar esos datos y bueno, si se dan cuenta aquí vuelvo a decir que tabla de valores va a ser igual a calcular salario. ¿Por qué? Porque calcular salario es un método que me retorna un valor. ¿Y qué valor me va a retornar? Pues la tabla de valores ya con los datos del salario, ¿cierto? Entonces por eso le estoy diciendo que va a ser igual a ese método. Y ese método me pide 2 parámetros, que es el arreglo y el salario inicial, el salario que va a tener inicialmente.
ese arreglo. Entonces si ven aquí yo recibo esos dos datos. Una vez que los recibo, pues hago un for y le digo que bueno, el índice va a ser igual a 0 y que el índice debe ser menor a la tabla de valores.length, ¿cierto? Recordemos que length siempre nos va a dar un número desde el 1, 1, 2, 3, entonces obviamente como yo comienzo aquí desde 0, tiene que ser menor, entonces así va a quedar antes de, ¿cierto? Y aquí tenemos el I++, que lo que va a hacer es ir recorriendo 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Sumándole al índice un 1 por cada vez que el for se ejecute. Si nos damos cuenta, yo aquí definí un if, ¿sí? En este if lo único que estoy haciendo es decirle, ok, si es el primer índice, si el índice es igual a 0, perdón, entonces la tabla de valores va a ser igual al salario. ¿Por qué? Porque aquí no necesito aumentarle el 10%. Entonces ahí ya le asigné ese valor y le dije, bueno, tabla de valores sub i, ¿sí? El primer es i, recordemos que comenzamos desde 0, 1, 2, entonces aquí estoy definiendo el número de la fila y aquí el número de la columna, es la columna 0. Entonces en la columna 0, como voy a almacenar los salarios, por ese motivo es que la estoy definiendo acá. Después tenemos tabla de valores sub i, como lo hicimos anteriormente, sub 0, pero aquí como ya no es el primer parámetro, sí hay que multiplicarle el 10% del salario del anterior. Entonces nos damos cuenta, miren lo que yo hice. Yo le hice que es igual a i menos 1. Entonces, si i es igual a 1, entonces va a coger 0. Y a 0, o sea, el valor de 0 le va a multiplicar 1.10, que es correspondiente al 10% del valor del salario anterior. O sea, el valor del salario anterior más el 10%. Por eso lo estoy multiplicando 1.10. ¿Listo? Entonces coge, recorre todas las filas y les va multiplicando y les va almacenando. Y después de hacerlo, pues retorna la tabla de valores. La tabla de valores viene y se almacena acá de igual manera. Y yo aquí hice algo importante. Le dije, bueno, si se genera aquí un error, entonces yo voy a retornar aquí un null. Entonces yo lo que dije, bueno, si retornas un null, entonces si la tabla de valores es diferente de null, entonces ahí sí vamos al siguiente método, que lo que hace es calcular los descuentos. Calcular descuentos solamente requiere tabla de valores, nada más. Entonces para ello vengo a calcular descuentos y de igual manera el mismo método, generamos un for y ese for igual recorre la misma tabla de valores, pero aquí en cambio lo que voy haciendo es tomando el valor de la columna 0, ¿sí? Que es donde está el salario, ¿cierto? Y en la columna 1 pues le multiplico por 0.14. ¿Para qué? Para sacar el 14% de el salario y almacenarlo en la columna 1. Esto es correspondiente a la retención en la fuente. Y así de igual manera hago lo mismo con el siguiente, que es el seguro social, y el siguiente, que es la pensión. Miremos que aquí almacené en la columna 1, acá en la columna 2 y acá en la columna 3. Y por último en la columna 4, que es donde vamos a obtener el valor neto a pagar, y lo que hice fue lo mismo, cogí el salario y le resté la suma de las tres columnas anteriormente, digámoslo así, asignadas, ¿ya? Entonces así yo ya tengo los valores en todas las columnas. O sea, hasta acá todas las columnas tienen valor. Ahora, ¿qué sigue? Pues retorno igual tabla de valores, y cuando lo retorno aquí, ¿cierto? De igual manera, como yo tengo un try catch, entonces si se genera un valor null, pues él va a validar, y si es diferente a null, pues ahí sí viene e imprime los valores. Este es el único método que nos retorna, ¿cierto? Que es este, imprimir valores. No retorna nada. Este viene y bueno,
Si nos damos cuenta, todos los métodos tienen tree y tienen catch. El único que tiene este input mismatch exception es este, que es para validar que ingresen un valor que no sea de tipo carácter acá, ¿sí? Entonces si ingresan un carácter aquí o acá, pues se genera un error y por consiguiente salta ese catch, este de acá, y nos daría este error de acá. Ok, ahora regresemos a la impresión. Si nos damos cuenta, aquí tengo un objeto que de tipo decimal format, que lo que hace es convertirme un valor de tipo numérico en una cadena string, pero solo con dos decimales, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que no me bote un decimal muy largo, ¿sí? Que no necesitamos. Y comienzo a imprimir. Y digo, el salario del empleado es I, que I es el índice, más 1, como lo dije anteriormente. Entonces si me bota que el índice es el 0, entonces va a ser el empleado 1. Si me bota que el índice es el índice 1, entonces el empleado va a ser el 2 y así sucesivamente. Después le puse formato decimal.format y retorné tabla de valores de I sub 0 y asimismo lo hice con los demás. ¿Para qué? Para que todos los valores de tipo doble tengan única y exclusivamente dos decimales. Muy bien, y así también tiene sus respectivos mensajes. Tanto es el valor a descontar por retención a la fuente, por seguro, por pensión, y tanto debe recibir el empleado en total. Bueno, ahora vamos a ejecutar el código y a realizar pruebas. Bueno, ahora me dice ingrese la cantidad de empleados. En este caso, a modo de prueba, voy a hacer la primera prueba que está acá, ¿cierto? Me debería dar los valores exactamente iguales como los que están acá. Entonces yo le puse aquí 100, ¿sí? Entonces 100, perdón, son 3 empleados y el valor a pagar es 100, ¿cierto? Y es el salario del primer empleado. Antes que de continuar con esto, voy a hacer la prueba del do while. Ups, esto falló. No debería de darme -1, ¿cierto? Porque el salario no puede ser -1, ¿cierto? Válido. Do while. Está bien, salario. Qué raro. Volvamos a ejecutar. Cantidad de empleados vamos a poner. Es que aquí estoy mal, porque le estoy poniendo aquí una sentencia I. La sentencia debe de ser O. Muy bien. Ahora sí ejecutemos. Ok. Cantidad de empleados. Entonces si pongo 0, ingreso el salario del primer empleado, pongo 2 y me vuelve a pedir ingrese la cantidad de empleados. Muy bien. Si pongo 3 y aquí pongo -5, me vuelve a pedir. Muy bien, perfecto. Está ejecutándose de forma correcta ahora sí. ¿Sí? Aquí había que colocar uno en vez de un i. ¿Listo? Entonces voy a poner que quiero que sean 3 empleados y cada empleado va a ganar 100, ¿cierto? Para seguir el mismo ejemplo que vimos acá, ¿no? Entonces vamos, le doy enter y ahí están los resultados. Vamos a poner esto grande. Entonces dice que el salario del primer empleado es 100, del segundo es 110 y del tercero 121. Correcto, 100, 110 y 121. Después dice que el valor de descontar por retención en la fuente es 14, 15,4 y 16,94. 14, 15,4 y 16,94. Perfecto. Después aquí seguro social 4, 4.4, 4.84. 4, 4.4, 4.84. Como estos dos son iguales, entonces tienen el mismo porcentaje de descuento, pues deberían estar iguales, están iguales, perfecto. Y el último, que es el valor que va a recibir el empleado, es 78, 85.8 y 94.38.
Entonces 78, 85, 8 y 94, 94, 38. Está funcionando súper bien. Listo. Ahora, para hacer otra prueba, vamos a hacer otra prueba más. ¿Sí? Ahora voy a ponerlo por 5 empleados. Y vamos a colocar un valor un poco más real. Vamos a suponer que el empleado, como yo estoy en Ecuador, voy a poner $400, ¿sí? Y acá está 400, 440, 84, 532 y 585,64. Y aquí tenemos los valores, no tenemos ningún error. Ahí están los valores, se están presentando perfectamente. Ahora hagamos con un valor de Colombia, pongamos igual 5, pero ahora vamos a poner 800.000 pesos. Perdón. Le doy enter y ahí está. 800, 880, 968, 1.064.800. Listo. Y ahí está, perfecto. Nuestro código está funcionando a la perfección. Si pusiera más, pues vamos a hacer una prueba. Supongamos que ahora quiero que sean, qué sé yo, 100 empleados, exageremos. Bueno, no exageremos porque en una empresa pueden haber 100, 200, 500 empleados. Y vamos a poner que el salario del empleado va a ser 100. Y perfecto. ¿Sí? Un empleado 100, 99, 98 y ahí está. ¿Sí? Eso quiere decir que el código está funcionando muy bien, ¿cierto? Y si pusiera 500 empleados como última prueba, vamos a ponerle que gana 800.000 pesos como el ejemplo anterior. Y se fue. Cantidades grandes, pero funciona bien, ¿cierto? Ahí está. Bueno, aunque en esta ocasión veo que a partir del número 240 el shell se dejó de imprimir o comenzó a cortar la impresión. Ok, pero bueno, el tema es que no tenemos errores, no tenemos problemas. Tal vez una forma de mejorar sería almacenar los datos en un archivo de texto para que todos los datos se almacenen y no queden así como acá entrecortados y cosas por el estilo. Pero en cuanto al código solicitado, todo está funcionando muy bien. Bueno, gracias a todos, hasta la próxima.